Y hoy vamos a descubrir en la palabra de Dios muchos versículos y ejemplos que nos respaldan y nos hacen ver cómo Dios aparece cuando pareciera que no estaba. Cómo Dios pone su mano cuando creímos que nunca iba a estar o en algún momento desconocimos que Él se hacía presente. Y esta es la provisión del Padre, su fidelidad. Pero bueno, la palabra provisión es una palabra muy amplia. Entonces, ¿cómo podríamos describirlo? Ustedes en la pantalla pueden encontrar qué es la palabra provisión de Dios. Como es tan amplia, podríamos decir, Dios me provee paz, Dios me provee amor, Dios me provee consuelo, me provee fortaleza, me provee salud. Pero también, ¿qué más me provee Dios? Hay un tema en el cual hoy nos vamos a enfocar y es cuando Dios suple nuestras necesidades, que son esos afanes del día a día. El qué comeremos, el qué vestiremos, cómo supliremos situaciones mensuales, semanales y qué hacemos en ese momento. Dios también provee estas cuestiones que son materiales, de las cuales tenemos que hacernos valer para sobrevivir. Aquí hay algo importante y vemos la palabra Padre eterno. Eso significa a totalidad que Dios, al ser un Padre, no solamente es un rey, no solamente es un Dios, no solamente es un juez en este mundo, un maestro, un pastor, como lo ejemplifica y lo menciona la palabra de Dios, sino dice, es un Padre eterno, y eso lo convierte en un suplidor de todas nuestras necesidades. Pues un maestro que enseña educación, pero un maestro otorgará el vestir, otorgará el alimento, tiene un rol en específico, educación. Un médico, ¿qué nos va a otorgar? Si Dios es Dios médico, nos va a otorgar salud. ¿Qué nos va a otorgar? Un Dios poderoso nos va a dar poder. Pero cuando Él se llama Padre, significa que hace la función completa e integral de darnos todo. Entonces Dios suple todas nuestras necesidades. ¿Y dónde encontramos esto? ¿Dónde se respalda? En Jeremías 29:11. Ustedes pueden encontrar Jeremías 29:11, ese versículo que aparece en la pantalla y dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bien y no de calamidad. Eso es algo maravilloso leerlo, es algo saber que los planes de Dios para mí son de bien y no de calamidad. Significa que Él suplirá mis necesidades. Todo lo que Él me aportará va a ser para darme la paz, la tranquilidad y nunca llevarme a la calamidad. Ese es el primer punto, en comprender que su provisión me quiere hacer llegar a un estilo de vida de bienestar, de calidad. Pero aquí aparecen tres cosas y son tres zonas en las cuales podríamos estar viviendo. Y esto pueden ustedes evaluarlo muy personalmente. ¿Estamos viviendo con lo insuficiente? ¿Estamos viviendo con lo suficiente? ¿O estaremos viviendo abundante? Hay tres formas de poder evaluar cómo estamos viviendo. ¿Será que estamos viviendo insuficiente? ¿Qué significa? Que no tengo ni lo necesario, estoy abajo de lo que necesito, no se suple lo que yo necesito. ¿Sería mi zona insuficiente? ¿O es que estoy viviendo lo suficiente? Tengo lo que necesito, pero no tengo más allá de eso. Eso es nada más lo suficiente. Y lo tercero, lo abundante sería cuando estamos viviendo, tenemos lo suficiente y todavía podemos aportar con amor a nuestro prójimo. Todavía podemos multiplicar en nuestras generaciones esa abundancia. Eso es el punto donde Dios nos quiere llevar.
No vivir en lo insuficiente, no vivir en lo suficiente, sino en lo abundante de todas las cosas, de su paz, de su amor, de su perdón, de su luz, de su vida y de todo lo que necesito para vivir con nuestra familia, abundante. ¿Y cómo respaldo esto? No es algo que yo quiero escuchar y compartirlo para dar una atracción en este tema, sino que está en la Biblia y encontramos cómo Dios le decía al pueblo: amado, yo deseo que tú prosperes como prospera tu alma. Entonces ese mensaje Dios revela: me interesa que tú prosperes como tu alma también en todas las cosas. ¿Tienes paz? Que también lo tengas a tu alrededor. ¿Necesitas fuerza? Que a tu alrededor también esté. Todas las cosas. Muy bien. Y aquí surge entonces una pregunta que dice: ¿se interesa Dios en suplir nuestras necesidades? ¿Se interesa Él realmente en suplir lo que yo necesito? Pues miramos aquí. Gracias, yo ni lo había visto. ¿Se interesa Dios en suplirlo? Muchas veces nos vemos en esa circunstancia donde pues estamos en lo insuficiente en algo. Fue una semana de insuficiencia, un mes de insuficiencia y decimos: ay, ¿realmente le importo yo a Dios? ¿Le importa mi familia, mis hijos? ¿Le importa mi trabajo? ¿Le importa lo que estoy realizando? ¿O simplemente Dios me escucha y no me atiende? ¿Se interesa Dios verdaderamente en suplir lo que necesito? Y aquí les traigo en respuesta a esa pregunta varios ejemplos donde vamos a comprender si Dios de verdad le importa tus necesidades. Y aquí está lo primero, Filipenses 4:19. Miramos este versículo y dice claramente: cuando estés tú en la necesidad puedes verlo y decir: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. ¿Dice ahí algunas o dice ahí de vez en cuando? Tampoco. Él dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ay, gracias, Helencita. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces nos está mostrando que Él va a suplir tu necesidad, pero no conforme a tu necesidad, sino conforme a su riqueza de Él. ¿Cómo es la riqueza de Él? Suplirá y todavía en abundancia. Entonces este mensaje es de verdad de analizarlo. Ese versículo no es solo de comprender la primera palabra que dice: y mi Dios proveerá. Hay más ahí. Si pueden detenerse a leer cada línea, se puede comprender mejor. Y aquí dice: proveerá a todas las necesidades. ¿Y cómo? Conforme a sus necesidades, conforme a la magnitud de la necesidad. No, es conforme a su riqueza, que va a superar tu necesidad. Ahí es donde Él nos hace entender y comprender. Muy bien. Y vemos en este otro versículo, en Mateo 6:26, es bellísimo. Porque ahí nos damos cuenta que Dios, siendo creador del mundo, no se complica su vida. Dios no solo tiene un hogar de 5 integrantes a quien proveerle, o un hogar de 3 integrantes, de 7 a quien proveerle. Él tiene un mundo entero a quien proveerle. Él tiene responsabilidad del mundo marino, del mundo aéreo, del mundo terrestre, con sus ecosistemas, y a cada uno aportarle lo que necesita. Entonces aquí es cuando Él dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan,
ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Él nos hace reflexionar en esa pregunta. Si las aves del cielo no siembran, o ustedes han visto que las aves siembran, ¿han visto algún ave que siembra o que recoge la cosecha? Pues no la hemos visto. Entonces él hace esta referencia: mira las aves, ¿cuál de ellas se ocupa en sembrar para su sustento o para sus crías? ¿Quién de ellas ha ido a recoger todavía luego de que siembre? Nadie. Y así Dios las atiende. ¿Acaso no vales tú más que ellas? Esa es la pregunta que él nos hace. ¿Se consideran ustedes con mayor valor en este mundo que las aves? ¿Se consideran? Ay, gracias. Ay, gracias, Helencita. Sí. Jesús. ¿Se consideran con más valor que las aves? Algunos de los que estamos aquí sabemos que tenemos más valor, pues Dios dijo que el hombre y la mujer lo hizo a su semejanza, a diferencia de todo el reino animal. El hombre gobernará sobre el reino animal. Así fue desde el Génesis. Entonces, ¿quién es más importante? Somos nosotros, los humanos, el mundo humano que Dios hizo. Y si ese mundo animal puede subsistir, ¿por qué nosotros no hemos de recibir la saciedad en lo que necesitamos? Es esta la claridad en el versículo. Y vemos que en Salmos 23 nos vuelve a remarcar otro pasaje y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero a veces eso solo se queda en nuestros labios. Nada más decimos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero al decirlo no lo estamos viviendo mientras estamos preocupados aún en eso. Sabemos que tenemos un problema. Sabemos que tenemos una dificultad o determinado tiempo de escasez y sabemos que Dios va a suplirlo y nada nos faltará. Si la preocupación aún está en tu mente, aún está en tu corazón, eso es incredulidad y Dios necesita que confiemos en Él. Él es mi pastor, nada me faltará. Él es el responsable de mí. Él me formó. Él mismo dice que me quiere llevar a planes de bien. Que Él mire cómo resuelve las cosas. Que Él se encargue. Él es fiel. Ese es el punto. Que en tus hombros no caiga más carga, que Dios tome esa carga. Y entonces aquí está a donde quería llegar en este mensaje. ¿De qué forma Dios supliría esas necesidades entonces? Si ustedes dicen: bueno, ya comprendí en este versículo, ya entendí, Él me quiere proveer. Pero ¿cómo me va a proveer si llevo 5 años, llevo 3 meses, llevo 15 días, llevo tanto tiempo pidiéndole que me apoye en esto y veo que Dios no me escucha, que no le intereso? ¿Cómo podemos comprender que Él sí quiere suplir tu necesidad y cómo va a hacer llegar ese regalo? Y aquí vemos un primer ejemplo. A este ejemplo le coloqué el nombre de sendas Dios hará. Porque realmente así es. Miramos en este ejemplo que aparece un día, Dios le dice a Abraham: vas a subir a tal monte y a ese monte tú vas a entregarme a tu hijo. Y él, al obedecer, pues Dios al final le dijo: no me vas a dar a tu hijo porque obedeciste, ahora me tienes que ofrendar un cordero. Pero si lo que él llevaba era su hijo, él tenía que haber subido a esa montaña y subió. ¿Llevaba un cordero Abraham para hacer un sacrificio? No llevaba. Él no tenía un recurso, no tenía frutos, no tenía nada para dar en ofrenda al Padre. Y aún así Dios le dijo: me vas a ofrendar un agradecimiento porque te he librado de no entregarme a tu hijo. Y entonces, ¿qué creen que pasa ahí en ese monte donde es desértico, un monte desértico? No había nada ahí, ni señales o existencia de animales para que diga:
Abraham, pues bueno, voy a elegir cualquier animalito. Aquí miramos que aparece algo. ¿Qué sendas Dios hará? Y dice Génesis 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. ¿A dónde miró? Miró al monte y no había nada. Pero luego, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Dónde estaba la provisión de Dios? Sí estaba en el monte, pero estaba al frente de Abraham, no estaba al frente de Abraham. Dios le dijo, ve y me ofrendarás. Y si no había y Abraham no encontraba, se ve con la gran sorpresa que el cordero estaba trabado en un arbusto y que ahí estaban sus cuernos trabados. Y es decir, la provisión de Dios llegó, pero en la espalda de Abraham, Dios va a poner provisión a tiempo en tu vida. Y no siempre va a estar delante de ti el camino. Ya vi el fin de la película, así voy a ir. Ya Dios me mostró el fin, ya voy confiado. Eso no va a ser siempre. Dios te va a dar tu provisión y la va a hacer a espaldas tuyas, porque Él sabe trabajar. Él quiere trabajar tu fe. Y eso hizo con Abraham. Le hizo que él se pusiera en una actitud de que sí va a haber un cordero aquí, aunque sea un desierto. Y hizo que el cordero, qué casualidad, que estaba trabado en un arbusto. Ni siquiera se tuvo que esforzar Abraham en perseguirlo en toda la montaña. Dios lo sujetó con sus cuernos a ese arbusto. Qué importante y qué claro mensaje donde la provisión de Dios llegó. Y nada, nadie ni nada va a poder quitarte a ti lo que Dios te quiera dar. Dios va a hacer, aunque se quede enroscado, cualquier bendición que Él te quiera dar. No tienes que decir, se va a ir de mis manos. Y si no actúo rápido, y si no llamo rápido, y si no decido rápido, tengo que decir qué hacer. Dios no va a dejar que lo que es tuyo se vaya. Ese cordero se trabó en el arbusto y no hubo quien lo pueda quitar, más que Dios mismo le dio la fuerza a Abraham de destrabarlo y usarlo para la ofrenda. Y entonces Abraham dijo esa expresión y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá, le puso. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Dónde recibimos la provisión de Dios? Hay que subir al monte. Si queremos recibir bendición de Dios, hay que subir a hablar con Él. Cuando subimos con Él, inmediatamente Él resuelve los problemas. Yo he visto situaciones en mi vida cuando no hay nada para que yo pueda suplir algo, y cuando entro en el monte de Dios, Él envía un cordero y lo traba en un arbusto y ya me lo mandó la solución. Así que esa es la fe, tenemos que creerle. Miramos lo segundo. Aquí hay otro segundo punto. ¿Cómo Dios me suplirá mi necesidad? ¿Cómo? Aquí yo quise mostrar este ejemplo porque también Dios en muchas ocasiones, así como manda cosas inesperadas de bendición, también en otras oportunidades espera que tú tomes una acción para luego Él dar la solución. Y está esperando en qué momento mi hija va a empezar a caminar para que yo le dé. ¿En qué momento mi hijo va a empezar a actuar para que yo abra los caminos? Y aquí vemos ese ejemplo, cómo este hombre que ven allí con su mano regando semillas, ese hombre se llamaba Isaac. Y dice la Biblia que él menciona aquí, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo el Señor. Significa, ¿cosechó él sin haber sembrado? No, ¿verdad?
no podía recibir el 100% de la cosecha si él no salía a sembrar. Fue un ejemplo en el cual Dios también suplió una necesidad, la necesidad de Isaac. Y aquí vemos en Génesis 26:12, y Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100%. Y escuchen esa parte, y Yahvé lo bendijo de manera que se fue enriqueciendo día a día hasta que el hombre llegó a ser muy rico. Pero ¿cómo era el punto? Yo siembro y él me da la cosecha. Yo siembro y él me da la cosecha. Ese era el punto que Dios esperaba. Actúa y yo te bendigo. Actúa y yo te bendigo, porque tu fe, al momento de actuar, me muestras tu fe. Por supuesto, Dios sabe cómo determinado caso él va a trabajar contigo. En el caso de Isaac, recibió al 100%. Necesitamos movernos para que el Señor abra caminos. Y vemos este tercer ejemplo. Un ejemplo que es uno de los más marcados en la Biblia, donde dice cómo Dios provee a alguien que necesita. Y aquí miramos cómo cae algo del cielo en ese pueblo, y ese es el pueblo de Israel. Cuando estaban en el desierto 40 años, sabemos que ellos recibían comida desde el cielo. Le mandaba Dios pan a esa gente y nunca padecieron porque Dios les daba. No tenían un horno, no tenían una repostería y comían postres porque Dios se los mandaba, ese maná del cielo. Y aquí Dios dice, es uno de mis versículos favoritos: yo, dice Jehová, yo os he conducido durante 40 años en el desierto y no se han gastado los vestidos sobre vosotros. Vean eso, no se han gastado los vestidos y no se han gastado la sandalia en nuestro pie. Eso es increíble. Dios le decía a ese pueblo: 40 años los he conducido en el desierto y ese mismo vestido no se les gastó, y esos mismos zapatos, sandalias, no se gastaron, porque ese era su poder. Él busca, Dios busca familias, busca mujeres, hombres, hijos que le crean para que Él se manifieste. Y entonces Él va a suplir todas las necesidades. Y qué más claro en este mensaje con el versículo de Deuteronomio 29:15. Gastados los vestidos sobre vosotros no están ni las sandalias, porque Él ha proveído. Aquí hay cuarto ejemplo: el aceite no escaseó. ¿Conocen esta historia, esa mujer? Pues esta mujer tenía una gran aflicción. Ella acababa de morir su esposo, y ese esposo era un hombre recto, íntegro, honraba a Dios, pero él jamás tenía deudas. Sale ese momento que él fallece. Ese tiempo él no pudo cubrir una deuda y entonces muere, y la viuda queda atormentada porque ella sabía que su esposo era muy solvente en el pueblo, y ella empieza a afligirse. ¿Qué voy a hacer? Ya vino el cobrador a cobrarme, y mi esposo muerto, y yo viuda, y yo no tengo cómo dar el dinero que él debe. Y aquí mira ella una situación de aflicción. Aparece Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta, y justamente visita a esta viuda, ese profeta, y encuentra esa viuda. Elías, necesito hablar contigo. Necesito decirte: ha fallecido aquel hombre que te ha servido, que es mi esposo, pero vienen los cobradores y yo no les puedo pagar. ¿Qué voy a hacer? Y esta mujer, pues Elías le dice: ¿qué puedo hacer yo? Lo que sí puedo hacer es: consígueme, le dijo Elías a ella, consígueme todas las vasijas que puedas, vasijas de aceite, esos tarros que ustedes han visto de barro, donde se llena de aceite. Eso acostumbraban a utilizar. Y ve, y a todos tus vecinos préstales vasijas, si hay vacías me las traes. Y bueno, ella obedeció la voz de un profeta.
en nombre de Dios. Y este profeta le pidió, y ella y sus hijos salieron a buscar las vasijas, y ahora Elías le dijo: debes llenar esa vasija, llena, y la primera que esté llena la vas a apartar, el resto las vas a ir llenando una por una. Y así lo hizo esta mujer. Llenó la primer vasija y luego empezó a llenar una por una. Pero como sus niños pequeños que miran en la imagen la ayudaban, ellos salían a los vecindarios a pedir más vasijas. Y entonces ella les dijo a sus hijos: necesito más vasija, porque ya se me acabó. Y el profeta Elías le dijo: sí, que vayan por más vasijas para que el aceite siga abundando. Aquí había un acto de fe. El que llenara más vasijas, Dios traía más aceite. Pero el hijo pequeño dijo: no hay más vasijas. Y en la Biblia se encuentra un pasaje donde dice claro: y entonces cesó el aceite. Cuando dijo el niño: no hay más vasijas, ese momento cesó el aceite. Significa que nosotros determinamos el tiempo de la bendición. Nosotros determinamos: quiero más aceite, pongo más vasija. Si no quiero más aceite y creo que se me acabaron las vasijas, ahí se detiene. Ese es el punto. Tenemos que saber que hay una gran importancia en este mensaje. Si ustedes tienen vasijas vacías, no duden en que serán llenas. Y si tienen más vasijas vacías para prestar, Él va a llenarlas todas. Esto es lo que tenemos que comprender para que el aceite no escasee. ¿Dios proveyó? Sí. ¿Creyó la viuda? Sí. ¿El profeta oró para que la viuda reciba? Sí. Y le dijo al profeta a la viuda: con todas estas vasijas llenas de aceite, ahora podrás pagar a los que te vengan a cobrar. Porque él oró y abundó el aceite. El problema fue que el hijo dijo: ya no hay más vasijas. El aceite se detuvo. Solo tú puedes saber cuándo quieres que se detenga el aceite de Dios, el aceite que Él quiere darte de provisión, porque es tu fe. Y vemos este último ejemplo, que es el ejemplo de 7 años de hambre. ¿Qué pasaría? Que Dios diga: bueno, prepárate, vienen 7 años de hambre. Eso es algo terrible, pero sucedió. Y esto sucedió con el faraón. Quise mostrar este ejemplo porque aquí voy a hablar de un pueblo que no era el elegido de Dios. Es decir, no voy a hablar de Israel, voy a hablar de Egipto. Y cuando hablo de Egipto, estoy hablando de una nación que no tenía el favor de Dios. Esa nación era vista la nación que esclaviza, la nación que explota a los trabajadores, la nación que se come la comida de los otros. Ese era Egipto. Y por eso quise colocarlo aquí, porque Dios tuvo aún misericordia de esa nación que no era su elegida, y le proveyó cuando vino los 7 años de hambre. Y vemos cómo fue. ¿Por qué Dios se iba a interesar en hablarle al faraón? A un faraón que desde mucho tiempo atrás venía actuando mal, con idolatría, no invocaban a Jehová. Y él quiso hablarle a ese faraón y decirle que acababa de soñar 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Se recuerdan de eso? 7 vacas gordas y 7 flacas. ¿Qué era eso? Era cuando Dios le dice al faraón: vendrán 7 años de sequía y también 7 años de abundancia. Primero va a ser la abundancia y luego va a ser tu sequía. Y aquí, en la misericordia de Dios, vemos que Dios no quiso abandonar esa nación ni que mueran todos. Y vimos cómo dijo Dios: es ahora el tiempo del ahorro. Esto es importante.
si queremos comprender la provisión de Dios, tenemos que tener la habilidad del ahorro, la administración de los bienes, porque en determinado tiempo podemos culpar a Dios que no me está ayudando, pero era yo la descontrolada o el descontrolado en mis ingresos, y al fin no tengo nada. ¿Qué lo hice? Dios no está conmigo, decimos. Y no es eso, era la no correcta administración de las cosas. Y aquí es el ejemplo cuando Dios comienza a enseñarle a esta nación a administrar sus recursos. Y dice: junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y junten el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Miramos cómo el faraón, al ver que tenía toda esta desgracia por venir después de 7 años, ¿qué era lo que tenía que hacer? Que en 7 años él tenía que lograr albergar todo lo que pudiera. Lograr albergar todo el trigo que él podía almacenar para que su nación no muriera y también vendieran a las otras naciones. Y vemos cómo aquí comienza un trabajo arduo. ¿Acaso Dios no proveyó ahí? Si se pregunta, ¿Dios proveía para esta nación o no proveía? Sí, Dios proveyó. ¿Por qué razón? Porque Él anunció: vienen 7 años de abundancia para ti, los otros 7 no. Pero significa que estos 7 primero vas a recolectarlo todo, guardarlo todo para comer los otros 7 años y no morir. Esa era una forma en la que Dios también enseña a decirlos: te estoy proveyendo, pero piensa, sé inteligente, conserva. Y luego nunca serás escasa, nunca serás escaso. Esto le dijo a Dios a una nación impía. ¿Cómo no lo va a hacer con su pueblo elegido? ¿Cómo no con los que están clamando día y noche a Él? Claro que va a proveer. Y dice aquí: los que recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento. Toda esa ciudad, ninguno de ellos murió. Los egipcios siempre comieron, y vinieron los israelitas y otras naciones a pedir comida a ellos. Y ellos, muy inteligentes, como ya tenían una buena enseñanza, ellos vendían la comida. Muy bien, puedes vivir en mi tierra, sembrar en mi tierra. De tus 5 partes que vas a cosechar, una va a ser para Egipto, las otras 4 las comerás tú. ¿Es ese no un sistema de ahorro? Claro que sí, porque ellos daban, pero también almacenaban para seguir comiendo. Este punto es importante. Dios provee de diferentes maneras. Sabiduría en administrar los recursos. Y aquí coloco este versículo cuando Dios muestra también a Adán y a Eva, los mandó a la tierra. Ellos, pues, al momento en el que ya veían su pecado cada uno, les tocó conseguir vestuario para taparse. Pero ¿y cómo le iban a hacer? Si eran los primeros humanos en el mundo, nunca habían tenido una empresa de textiles, todavía estaban descubriendo el algodón. ¿O qué iban a usar? Las pieles de las fieras. Y aquí, ¿quién hizo el vestuario? Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Dios era el responsable de cubrir a los que Él formó. Él es el responsable de los que Él diseñó, darles también qué van a vestir, qué van a comer. Y lo hizo aquí Dios, sí lo hizo. Él le hizo la vestidura a Eva y le hizo la vestidura a Adán. Es un gran también ejemplo a comprender que Él sí suple nuestras necesidades. Y este es el último versículo con el que yo quiero culminar este mensaje y luego invitarlos a realizar una oración. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré.
Ese versículo el Señor se los comparte esta noche y les hace ver, si tú abres tu boca para recibir de Él, vas a comer de Él. Por eso dice, abre bien tu boca y la llenaré. No tomes con pajía lo que Dios te quiere dar. Tomemos trago directo de Él y Él nos va a dar completo. Así que bendiciones a cada uno. Gracias por la atención respectiva en este mensaje. Yo sé que Dios hace llegar su conocimiento para que no seamos personas que perezcamos. Él quiere darnos vida. Así que despedimos a los que nos han sintonizado en esta transmisión, a los que están en Facebook, en YouTube. Los declaramos bendecidos y los declaramos también prosperados en todas las cosas. Amén.